se va a tomar la reunión como así todas estas noches hasta el próximo domingo, Dios mediante. Buenas noches a todos. Una vez más, de parte de mi padre y Margarita, le mando muchos saludos a los hermanos de aquí, en los Alerces. Como a ellos les encantaría estar con ustedes, pero no se puede venir. De todos modos, estamos aquí para predicar el Evangelio, y las últimas 2 noches comenzamos con preguntas que mucha gente se hace. Primeramente hablamos del carcelero en esa ciudad de Filipo, que preguntó cómo podría ser salvo. Y por medio de la palabra que encontramos aquí en la Biblia, encontramos que los hombres con quien él había metido a la cárcel, él conversó y ellos le dieron la respuesta, lo que necesitaba. Se encontraba necesitado. Anoche hablamos un poco acerca de la pregunta: ¿en qué confía? ¿En qué confía usted? Y hablamos bastante de la religión que se encuentra en todo el mundo, pero al mismo tiempo mucha gente confía en sí mismo, las buenas obras, en su propia prudencia, en su propia habilidad de llegar al cielo. Y sabemos que la palabra nos enseña que solamente por medio del Señor Jesucristo puede uno llegar a tener la salvación de su alma. Anoche me olvidé de eso. Yo siempre tengo una de esas voces que no tengo necesidad de micrófono. Pero esta noche voy a usarlo. Entonces, en esta tarde quiero conversar un poco y hacer otra pregunta. Una pregunta que venía con mis amigos que han venido de San Felipe conmigo. Y hablamos nosotros acerca de esta pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? Ahora, la primera cosa que les voy a contar es: ustedes ven un mapa aquí. Este mapa es de un lugar a donde yo poco hace tiempo como misionero. Después de que cayó el muro en Berlín, eso empujó al mundo comunista para abrirse al oeste. Con eso llegó el Evangelio, pero también llegaron las cosas malas, por supuesto. Y entonces, en ese tiempo, el país de Albania, uno de los países que estaba en el continente de Europa, un país muy pobre, y Dios me dio la oportunidad de ir a predicar el Evangelio allá. Fui como misionero allá donde conocí a mi señora, y ella nació en esa no soy cirujana, ella nació ahí, en Shkodra, esa ciudad ahí, en el norte, queda en la frontera con Montenegro, y ahí a donde no se habla español, pero tiene un nombre bien latino, Montenegro, y a unos 10 kilómetros de Montenegro. Pero ellos estaban encarcelados en su propio país por 45 años. Y nosotros llegamos un poco después de que se abrió Albania. Yo era soltero en ese tiempo. Y llegué ahí y empecé trabajé con una misión cristiana, y también asistí a una de las asambleas que queda ahí en el país. Las asambleas se han puesto muy fuerte ahí. Son los hermanos de Italia que vinieron de la ciudad de Foggia especialmente,
fueron hacia Albania y tuvieron mucho éxito y se abrieron muchas de las asambleas. Las iglesias allá, en general, todos son de mi edad para abajo. La gente mayor de edad, muy pocos van a las iglesias, pero hay algo bien interesante ocurriendo allá. Cuando llegamos, conocíamos de 2 hombres que eran creyentes y ellos vivían en una ciudad aquí en la frontera, por acá. Y nosotros veníamos a Grecia y después cruzábamos. Y la primera vez que yo crucé era una ciudad, era un país bien comunista. Entonces ahí nos pararon y nos preguntaron muchas cosas, querían saber qué íbamos a hacer y escondíamos todas las Biblias y de ahí nosotros entramos a un país y era como ir a un país donde estaban 30 o 40 años atrasados. Todo estaba totalmente destruido, la gente estaba destruida, su ánimo estaba destruido, están deprimidos y nosotros llegamos con las buenas nuevas. Sin embargo, tuve el privilegio de ahí fuimos a un pueblito que se llama Pogradec y en Pogradec, ahí con un amigo mío, nosotros nos pusimos a predicar el evangelio en la calle. Y era la primera vez, yo puedo decir esto, y ¿sabes? Yo tenía como 26 años de edad, ni sabía lo que estaba haciendo, ni lo pensaba, era histórico, porque era la primera vez que predicamos el Evangelio en ese lugar. Y le contamos, y empezamos a predicar, y dentro de minutos llegaron como 200, 300 personas para escuchar el Evangelio. Era increíble, eran como tiempos bíblicos, cuando uno o estaba repartiendo folletos, peleaban para los folletos. Desafortunadamente se peleaban entre sí, pero estábamos entregando folletos. Era increíble. Aquí en Chile también, en Canadá, si uno le entrega un folleto a una persona, no quiero. Y por 3 años fue así, que podíamos entrar a cualquier lado a predicar el Evangelio con mucha libertad. Después de eso se supuso un poco más difícil. Entonces, ese país se abrió al Evangelio. Y en el principio, yo vivía aquí en Tesalónica y iba cada 2 semanas y entraba y después me fui y me mudé allá. Y vivía allá en el país de Albania. Un país comunista en ese tiempo, pero dentro de unos meses tuvieron unas elecciones y yo vi la democracia llegando a ese país. Pero al mismo tiempo vimos el Evangelio llegando a ese país. Ahora, volvamos a la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Y por el hecho que el Señor me ha dado el privilegio, la oportunidad de viajar en distintas partes, en África y en distintas partes del mundo para predicar el Evangelio, he visto mucho sufrimiento. He visto la gente en África con problemas médicos, con tumores que le salían por acá y nunca habían salido de la casa, porque los hechiceros pensaban que tenían alguna cosa incorrecta, no sé qué es la palabra, pero tenían alguna maldad que habían hecho, entonces esa gente no podía salir. Niños chicos que nunca habían salido y llegaban a nosotros y yo formaba parte de una misión que le operábamos, yo no, pero otros sí, le operaban y les daban una esperanza y al mismo tiempo se les predicaba el Evangelio y era interesante, mucha gente se convertía al Señor a través de la bondad y la misericordia que se le entregaba. Ahora, volviendo a Albania, una vez yo estaba aquí en la ciudad de Tirana, que es la capital. Iba aquí al norte, a una ciudad llamada Burrel. Burrel es una ciudad, uno de los pueblos más feos que he visto en mi vida. Era un pueblo construido sin creatividad, porque los comunistas no tenían eso. No tenían esa creatividad para la arquitectura, porque estaban tan metidos en su manera de ser. Entonces, en el camino, una vez, íbamos con unos amigos
un amigo mío, un misionero, y íbamos a una asamblea que quedaba ahí en este pueblo. Ahora era una asamblea bien interesante, porque era una iglesia igual como esta, pero eran solamente, habían dos señoras que eran un poco más viejitas, había un hombre de 30 años de edad, y los demás de la iglesia eran niños entre los años de 11 y 15 años de edad. Y habían como 30 que habían llegado. Una iglesia de muchos niños, pero muy fuertes en el Señor, habían creído en el Señor y estaban avanzando en las cosas de Dios. El misionero que estaba ahí estaba cansado, era de Brasil. Entonces él me pidió si pudiera ir a reemplazarlo. Entonces fui allá a la iglesia. Pero en el camino, yendo hacia Burrell, un día, era el mes de abril, y el mes de abril es muy lluvioso en Albania, aunque es un país mediterráneo, es muy lluvioso. Íbamos por el camino, y aquí nos dimos cuenta que había un caballero ahí con un paraguas que estaba echado tira, tenía hoyos y no, estaba mal. Y nosotros nos paramos, porque él también pensamos que era una niñita, pero era un niñito. Tenía una parca rosada, entonces pensamos que era niñita, pero era un niñito. Y el niñito y el caballero se subieron al auto, porque le íbamos a llevar. Y nos pusimos a conversar. Y salió la historia. La historia era esta. La historia fue que este niño era hijo de una familia bien grande. El papá y era de una parte norteña, que es muy rústico por allá. Y el papá de él era un minero y había muerto en un accidente. Lo que le pasó es que el niño, la mamá de ella se volvió a casar, se volvió a casar. Y aquí el niño venía con un tío, porque la mamá, no esposo, había contado cuántos niños hay en la casa. Entonces dijo, tenemos que dejar que alguno de estos niños no puedan ir a vivir con algún pariente o algún otro lado. Y el niño partió de ese lugar y él tenía como unos 9 años de edad. Él estaba triste, se veía en la cara, y el tío nos contó la historia. Yo, con compasión, me sentí muy mal por el niño, pero nosotros compartimos el evangelio con ellos. Era corto el viaje porque ellos estaban a mitad de camino de donde íbamos nosotros, a un pueblito, y nosotros los dejamos ahí. Y me acuerdo, mi amigo, él tenía un Nuevo Testamento, y él tomó el Nuevo Testamento y se lo dio al niño y le dijo, mira, yo no puedo entrar a lo que tú estás pasando. Yo no puedo identificarme con tu situación, pero veo en tu cara que estás muy triste. Entonces le dio un Nuevo Testamento. Yo tenía un paraguas nuevo y se lo regalé al caballero. Vamos a volver a la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Siempre me recuerdo de este niño, y cuando lo recuerdo, lloro por él. Ya es adulto, pero quiere su vida. Por fe, yo quiero creer que lo veré en el cielo, pero oro por él. Pero qué manera de sufrir. Si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Aquí ustedes se acuerdan del tsunami de Japón. Yo trabajo con japoneses allá en Canadá. Yo trabajo con todo el mundo, me parece. Yo trabajo con una asamblea china y también con unos hermanos japoneses. Y allá ellos se preocupan mucho de lo que pasó, el tsunami, el terremoto, el tsunami que ocurrió en Japón. Y el sufrimiento fue horrible. Ellos tienen seres queridos que murieron o que están
perdieron sus casas, su manera de vivir. La otra foto es una foto muy famosa que se sacó en los años 90, antes de que cayó, cuando estaba cayendo apartheid. Un joven periodista, un fotógrafo mejor dicho, fue y sacó esa foto. Sacó la foto y él con sus amigos, y él ganó un premio por un Pulitzer. Se lo ganó. Pero sabe, él fue a la radio un día para ser entrevistado, y lo que pasó es que le preguntaron: ¿y qué pasó con el niño? Y él se quedó mirando porque no había hecho nada. Y ahí este pájaro, ¿cómo se llama? Este niño, no sé lo que le pasó. ¿Por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? Entonces, en 2004 también ocurrió ese tsunami en esa parte de Indonesia y Tailandia, y lo que pasó es que había un periodista que preguntó esto: si Dios es bueno, ¿por qué dejó esto pasar? Y la realidad es que hay mucha gente, yo creo que cada uno de nosotros que somos creyentes en el Señor Jesucristo, hemos escuchado esa pregunta por lo menos alguna vez. Y mucha gente nos pregunta: ¿por qué pasan las cosas? Yo tengo una conocida, hija de un predicador allá en Canadá, y me topé con ella en el funeral de su padre hace 2 años, y ella ahora, después de tanto tiempo de seguir al Señor fielmente, ella cayó en esta situación, que cómo podía dejar Dios de que la gente pudiera sufrir tanto. Entonces ella dejó su fe por esta pregunta. Ahora, yo voy a ir a un espacio muy personal. Muchos de ustedes saben que 4 años atrás falleció mi madre, aquí en Chile. Aquí tengo una foto de ella conmigo. Mi mamá era una mujer muy especial. Yo la quiero mucho. Y ustedes también, yo sé que muchos de ustedes eran buena amiga de ella. Y uno puede preguntarse: ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Y yo puedo mirar a esta foto y yo podría estar enojado, yo podría estar triste todo el tiempo. Y aunque me viene la tristeza, el día 9 de enero cumplimos 4 años. Y ese día fue muy emocional para mí. Mi papá estaba en el hospital y mi mamá, me recordé de ella. Y no hay nada malo con las lágrimas y la emoción y la tristeza. Pero uno se puede hacer la pregunta: ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? Bueno, voy a tratar de responder a eso en esta tarde. Ahora, yo no tengo toda la respuesta en el mundo. No soy el hombre más inteligente, ni el más elocuente. Pero una cosa yo sé, que yo amo a Dios, porque Él me ha amado a mí. Me perdonó mis pecados y me dio una esperanza. No por la cuenta de que mi mamá era una mujer dedicada al Señor, pero porque ella me enseñó acerca de que yo era un pecador delante de un santo Dios que me ama y dio su Hijo en la cruz del Calvario por mi vida. Y arrodillado al lado de ella, yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador personal. Entonces nosotros nos hacemos esa pregunta:
Y vamos a mirar a 4 puntos aquí. Pero vamos a empezar en un lugar, a lo mejor no pensaba empezar. Apocalipsis, capítulo 21. Primeramente, la esperanza del futuro. Apocalipsis 21, versículo 4 y 5, nos dice algo que es la esperanza de toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Aquí dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, podemos poner nuestra fe en esta cosa tan importante, por el hecho que sabemos que un día estaremos en el cielo, a donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá ninguna tristeza. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿tiene tristeza en su vida? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros podemos identificar. Yo he hablado de algo muy personal. Esa es una tristeza, aunque uno puede confiar en la soberanía de Dios, y sé que mi mamá está en el cielo, pero trae angustia, trae tristeza, y las memorias que traen esas cosas. Pero sabemos que un día va a haber un día en que no va a haber esas cosas que traen abajo a este mundo. Pero ¿cómo comenzó? En Génesis capítulo 3 podemos leer. Y nos hacemos esa pregunta: ¿cómo comenzó todo esto? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto de Edén, ahí en Edén, era al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, ¿cómo comenzó? Ahí es donde comenzó el sufrimiento. Cuando el hombre y la mujer escogieron de desobedecer a Dios, escuchando a la serpiente, Satanás, que le animó a comer de este árbol.
Porque puede ser como Dios. Saber el bueno y lo malo puede llegar hasta ese punto. Ese era el punto que tenía Satanás con Dios. En la antigüedad, él también pensaba que iba a ser como Dios. Y la misma mentira que él creía y que todavía cree, se la pasó al hombre y la mujer. Y ellos escogieron. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 15 dice lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta otra vez más, si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento en él? ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Bueno, comenzó con esta situación que el hombre escogió lo malo en vez de lo bueno. Y por eso nosotros somos nacidos en el pecado. Y por eso nosotros necesitamos el rescate para nuestras almas. Ahora, mucha gente cree que eso es injusto. Pero a raíz de la consecuencia del pecado, vemos cómo llegó a esto. Ahora, Romanos 5 y 12 nos dice algo bien interesante. Dice ahí, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una cosa que mi suegro vive en Italia ahora. Ellos se emigraron de Albania a Italia porque mi cuñada se casó con un italiano. Ahora, mi suegra vino a Canadá a vivir con nosotros por un tiempo. Iba a quedarse por 2 meses y se quedó por 2 años. Está bien, está bien. Me llevo bien con la suegra. Pero mi suegro, él vino por un par de meses y después se devolvió. Pero una cosa que nosotros hemos predicado a mi suegra, y ella se convirtió al Señor. Se bautizó, y estamos muy contentos con eso. Pero mi suegro es otra cosa. Él dice, yo soy hombre bueno. Yo viví bajo el comunismo por 45 años. Yo soy hombre bueno, tengo integridad. Y tiene integridad. En el barrio donde estaba, y aunque él no pertenecía al Partido Comunista, le encargaron de ser el encargado del barrio, porque era un hombre honesto. Y entonces él se lleva y se ha llevado toda su vida pensando que es el hombre mejor que hay. Y nosotros, a cualquier oportunidad que tenemos, le conversamos, le decimos, mira, Jovalin se llama, que es Juan. Pero Jovalin, le decimos, Jovalin, tú eres un pecador, ¿has mentido alguna vez? Entonces nosotros le presentamos una discusión, lógicamente, y él siempre se establece como un hombre bueno. ¿Qué dice aquí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Uno tiene que llegar a ese punto
Mi suegro todavía no ha llegado a ese punto. Y es posible que usted, si no conoce o no tiene un tiempo, una ocasión en su vida en que usted vio su necesidad de pecador delante de Dios, usted también es una de esas personas que ha caído en el pecado. Ahora, una cosa que a muchos no se tiene, no tenemos que convencer mucho, a muchos que son pecadores, porque generalmente la gente dice, yo le digo, bueno, ¿cómo se ve usted? Pecador, pecadora. Pero hay gente que piensa, bueno, sí, pero los pecados que hago son así, de chiquititos, son pequeñitos los pecados que hago yo. Yo no digo las mentiras así grandes, pero así, you know. Si no está el jefe, o si está el jefe, alguien llama para el jefe, y yo le digo, no está el jefe. Son los pecados chiquititos. O la mamá en la casa, o el papá. No quiere conversar con ellos. A cada uno de nosotros hemos pecado y somos culpables delante de Dios. Y a ese punto uno tiene que llegar. Ahora, usted piensa, ¿qué tiene que ver con el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento ha venido por a causa del pecado. El sufrimiento en el mundo, hemos conversado de eso hace 2 días, como en partes del mundo hay guerrillas y guerrilleros y hay grupos y tribus que se juntan y ellos controlan un lugar a donde hay comida y alimentos para gente que está hambrienta. Y ellos lo guardan para sí mismos. Y después llaman a los países en el desarrollado y dicen, mándanos más dinero, mándanos más alimentos. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta, es pecador. Y eso se sabe. Eso está establecido en este mundo. No, uno tiene que solamente prender la televisión y ver el pecado que hay. Pero, ¿qué dice en Romanos 3:23? Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar ese nivel. Entonces, por nuestras obras, de que hablamos anoche, por la religión, por el esfuerzo que hacemos nosotros, no podemos llegar al cielo. Es solamente por medio del Señor Jesucristo. Ahora, el tercer punto dice, el sufrimiento puede llevarnos a Dios. Entonces, yo estoy leyendo un libro bien interesante y habla del sufrimiento, que a veces eso realmente puede ser la evidencia que Dios realmente existe. Por el hecho que el hombre ha dicho, yo quiero hacer las cosas por mi cuenta, quiero hacerlo de mi manera. Y dice, en estos pasajes en Mateo 8:2, leemos de una persona que fue llevada por el sufrimiento, fue llevada hasta el Señor Jesucristo. Y ahí dice, en Mateo 8:2. Y dice lo siguiente. Cuando descendió, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Ahora, cuando se ve un leproso en la Biblia, siempre se habla, simboliza el pecado. Ahora, aunque era una enfermedad higiénica, que era un problema muy grande en el mundo bíblico, que existe en el mundo, pero no tanto como antes, pero siempre era el símbolo del pecado. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero
se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, hagamos la pregunta, y esta es la pregunta: si no hubiera sido leproso, ¿cree que había ido al Señor Jesucristo? No. Él sabía que lo podía sanar, pero no fue, si hubiera estado bien, a lo mejor había ido para mirar qué iba a hacer el Señor Jesús, porque había mucha gente que seguía al Señor Jesús, querían saber qué iba a hacer, cuál milagro se va a hacer hoy, en el día de hoy, qué cosa va a decir. Hay mucha gente curiosa acerca del Evangelio, acerca de las cosas de Dios. Y aquí nosotros no hemos invitado a la gente porque vamos a decir que vamos a levantar gente de los muertos, o vamos a hacer las sanidades y un montón de cosas. No hay un espectáculo aquí. El Señor Jesús estaba haciendo estas cosas para llevar a la gente al conocimiento de Él. Y de eso nosotros estamos predicando. El conocimiento y el saber que el Señor Jesús realmente era el Hijo de Dios y vino a este mundo para morir por los pecados del mundo. Y el sufrimiento y el pecado todo había entrado por medio del hombre. Y uno se puede hacer la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué pasaron todas estas cosas, estos tsunamis? Ahora, no significa que Dios tocó la tierra y dijo, ya, ahora un tsunami. No, esas son las cosas naturales que pasan, los terremotos, las lluvias. Las cosas que pasan es porque vivimos en un mundo que se mueve y geológicamente pasan las cosas. La cosa que Dios desea de nosotros, que estemos preparados cuando pasen las cosas. Cuando yo recibí esa llamada esa mañana, que era ya la tarde aquí en Chile, a las 9:30 de la mañana, estaba en mi casa y recibí la llamada de que mi mamá había fallecido. Y yo tenía que informar a mis hermanas, que fue una de las cosas más difíciles. Yo no me enojé con Dios. Yo oré. No entendía todo, pero oré al Señor. ¿Por qué? Porque yo he leído Apocalipsis, capítulo 21, y ahí me da esperanza. Yo me arrodillé al lado de una camita como niño y yo recibí al Señor Jesucristo porque tengo esperanza, porque era un pecador y fui trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. Por eso yo puedo decir, hay sufrimiento y he pasado un poco de sufrimiento en mi vida y puedo decir que he salido al otro lado con alegría, con esperanza y con paz. ¿Puede decir usted eso? No, eso no me hace mejor que usted. Le quiero decir sinceramente, eso no me hace mejor que una persona que no conoce a Cristo. Una cosa que quiero que entiendan ustedes si han llegado aquí, esto no es un club exclusivo. El Evangelio no es solamente un grupo de personas que se juntan y hablan así juntos y no quieren compartir nada. Yo conozco iglesias que son así. Una iglesia ahí en la comunidad de donde vivimos nosotros, ellos han construido las casas de los hermanos de la iglesia alrededor de la iglesia para que nadie sepa que están ahí. Eso no es el Dios de la Biblia. Eso es un club exclusivo que se creen algo especial. La diferencia entre el creyente, la persona que realmente conoce a Cristo, y la persona que no ha nacido de nuevo, es la persona que solamente no se ha entregado al Señor. Todos nosotros somos pecadores. La única diferencia es que nosotros que somos creyentes somos pecadores salvados por la gracia del Señor Jesucristo.
el sufrimiento nos lleva a Dios. No tenemos tiempo, pero en Segunda Reyes habla de un general del país de Siria. Y también él estuvo leproso. Y había una niña que habían llevado cautiva desde Israel hacia el país de este general, el país de Siria. Y ahí, ¿qué pasó? Él se enfermó con esta enfermedad. Y ella dice, hay un profeta en mi país, en Israel, que le puede sanar. Vaya. Y ese hombre fue hasta ese lugar. Segunda Reyes capítulo 5. Y él fue. Y ahí él dijo, vayan, métanse al río Jordán. Y sabemos lo que le pasó. Él dijo, ¿el río Jordán? Ese río tan sucio. ¿Por qué me voy a meter a ese lugar? Los ríos que están en mi país son claritos, son limpiecitos. ¿Por qué no andan allá? Mira, tengo tanto dinero que yo le puedo entregar a usted. Y yo le puedo dar todo mi dinero. Mira, aquí hay túnicas nuevas. Él quería darle cosas para que le sanara. Y él dijo, no queremos esas cosas. Solamente ve al río. Métete 7 veces. En fin, sabemos la historia, que él se metió. Y la 7ª vez cuando salió, ¿qué pasó? Fue sanado. La circunstancia, el sufrimiento le llevó a Dios. Entonces, el hombre ha causado eso en el mundo. El pecado y el sufrimiento en el mundo ha causado eso porque eligió desobedecer a Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos da oportunidad de ser restaurados, reconciliados con Dios, por medio de su palabra, por medio de la obediencia. ¿Y cómo puede hacer uno ser lavado, limpiado de todo pecado? Cuando una persona se humilla delante de Dios y se somete al Señor Jesucristo y dice, soy pecador, soy pecador. Es fácil, es simple, pero uno tiene que tener un corazón sincero, honesto. Hay gente que dice, sí, yo creo en Cristo, porque va a ser una mejor vida. Mira, no estamos hablando, no somos un club exclusivo, ni tampoco estamos prometiendo riquezas, ni la fama, ni la gloria. Pero estamos diciendo que la palabra de Dios nos da la promesa que tendremos paz y seguridad y el perdón de pecados para nuestras vidas. En esta vida y en la eternidad. También había un rey en Daniel capítulo 4 que también le pasó las tragedias de la vida. Y era un hombre que realmente también tenía que, por medio de su sufrimiento, eso le llevó a Dios. Si quiere anotarlo, puede mirarlo después. Pero también quiero decir un pequeño comentario antes de concluir. Para nosotros que somos creyentes, también tenemos el sufrimiento en nuestras vidas, ¿no? Hemos tenido. Yo he hablado de la mía, ustedes yo creo que tendrán las suyas. Parecidas, a lo mejor peor, no sé. Pero la cosa es que a veces las cosas que Dios nos deja pasar, los sufrimientos, nos llevan a la paciencia, a la confianza en el Señor. Y yo quiero animarles, tengo varios versículos aquí, pero la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 3, acerca de, a veces tenemos ciertas tribulaciones. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ahí está. Esa es una seguridad que el creyente puede tener y puede confiar que durante las cosas y las pruebas de la vida nos puede llevar a ser más pacientes, a ser gente que realmente extiende la gracia a uno a otro, a los hermanos, a los hijos, a los padres, a los tíos, a los parientes, a los colegas. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a través de esas cosas. En Salmo 119, 71, dice lo siguiente. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando una persona llega hasta ese punto, con eso ellos pueden decir, yo estoy aprendiendo del Señor. Pero quiero volver a la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Bueno, tenemos un buen futuro los que conocen al Señor. Entonces, con esa meta, podemos aprender que cómo comenzó. Que por medio del hombre y la mujer que pecaron, desobedecieron a Dios, llegó el pecado al mundo y el sufrimiento que lo acompañó. El sufrimiento puede llevarnos a Dios. Pero la pregunta final es, ¿ha recibido a Cristo como su Salvador? Porque realmente uno puede llegar a esa esperanza del futuro solamente por medio de la cruz del Calvario. Romanos 10. Estos son versículos bien conocidos por nosotros que hemos sido criados en las cosas de Dios. Pero si usted ha llegado aquí por primera vez, a lo mejor no conoce este versículo. Y dice aquí, y le da las instrucciones, por decirlo, cómo recibir a Cristo como su Salvador. Dice que si confesares con tu boca, 19, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí está la promesa, serás salvo. Ahí está. Si confiese con su boca y cree en su corazón. Mucha gente puede confesar. Yo tengo un pariente que por años él confesó que Cristo era su Señor, pero era solamente por la boca. Y sin embargo, él se reunía con creyentes. Él enseñaba en la escuela dominical. Y a los 28 años de edad tuvo un accidente, tuvo una cosa que le pasó a sufrir y se dio cuenta que realmente era por solamente su boca. Y él lo creyó de corazón y fue salvo. Él se volvió a bautizar y hoy sigue al Señor fielmente. Bueno, yo le respeto porque tuvo la sinceridad de darse cuenta que realmente no era salvo. El versículo 13 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será? Será salvo. Ve, tomar el paso de la fe es solamente creer de sincero corazón y recibir el perdón, y uno nace de nuevo y conoce la salvación de su alma. La pregunta queda: ¿ha recibido a Cristo como su Salvador? Hace unos años estaba en un campamento bíblico y llegó un joven de una familia conocida en las asambleas allá en Canadá. Era un joven de como 17 años de edad.
Y él vino al campamento. Y yo sabía que no conocía al Señor Jesús. No era creyente. Era un buen chico, no sé, no sabía mucho de su vida, pero yo pedí al Señor, dame una oportunidad de conversar con él. Entonces íbamos al campo para jugar un partido, no sé, y uno tiene que caminar entre medio de unos árboles. Es un campamento precioso. Y estuvimos caminando y yo me acerqué y dije, oye, Cam, le dije, dime algo. Te quiero hacer una pregunta. Y esta es la pregunta. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué no eres creyente? ¿Qué te impide? Después nos pusimos a conversar de otras cosas. Pero esa pregunta le quedó. Y ese verano, al final del verano, él, con esa pregunta y después con otros hermanos también, conversándole acerca de su alma, él se convirtió al Señor. Y es un excelente predicador del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque yo me atreví a decirle por qué. Entonces aquí está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no confía en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la cosa que le para de tomar ese paso de fe? Para los niños, si no conoces al Señor Jesucristo, en esta noche quiero hacerte la pregunta, ¿por qué? Mira, nosotros no lo hacemos a la fuerza. No te estamos dando ya que conozcas al Señor. No, porque tiene que ser de tu corazón. Tiene que ser algo personal. A los jóvenes, a los adultos, las mismas preguntas. No solamente a los niños, a la gente mayor de edad. También se hace esa pregunta. Porque cada uno de nosotros tenemos que pasar por medio de la cruz, donde Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y en Él usted puede poner su fe. Y entonces puede entender por qué hay sufrimiento en el mundo. Hay muchas otras cosas que se pueden decir acerca de este tema. Pero por medio del Señor Jesucristo uno puede venir a conocer la paz y seguridad. Y a eso le invitamos nosotros. Yo tengo el privilegio de predicar aquí todas las noches y les digo con toda sinceridad, con todo corazón, de parte de mis hermanos y hermanas aquí, es un privilegio ser un hijo de Dios. Y nosotros queremos que ustedes sean parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, para compartir en las bendiciones que hay por delante, el cielo, la vida en esta tierra que uno puede vivir con paz y seguridad. ¿Qué le va a pasar cuando pase de este mundo? Puede tener una comunidad de hermanos y hermanas que le quieren, que quieren amarle y animarle en las cosas de Dios. Le invito a recibir a Cristo. Si desea conversar después, yo con mis hermanos también, no tiene que, o hermanas también, si se siente más cómodo, que converse, que no se vaya a la casa antes de confiar en el Señor Jesucristo. Si desea conversar con alguien, quédese en su asiento y nosotros nos podemos acercar. Pero le invitamos con cariño, con corazón y con amor cristiano. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos enseña. Te damos gracias por lo que tú has enseñado por medio de ella. Y te pedimos, Padre, que todo lo que se ha dicho, de los himnos hasta lo que hemos de cantar ahora, y la predicación, y el tiempo después, que sea de bendición. Sí, Padre, te damos gracias que tú provees para nosotros no solamente lo espiritual, pero también lo que es para nuestro bien. Y te damos gracias que tú nos bendices
en todo aspecto en nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que no te conocen, que vean su necesidad, que vean que nosotros le queremos en el Señor, que tú los amas y quieres salvarles de sus pecados y quieres darles una nueva vida, nacidos de nuevo, porque Cristo lo indicó en su palabra, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas puede tener la vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.